Imagina un mundo donde nada es aleatorio y los principales eventos que ocurren en todo el mundo se escribieron hace cientos de años. Lo que estás a punto de escuchar fue grabado en 1967 y describe perfectamente el mundo en que vivimos hoy. What was the secret? The all-seeing eye. Symbols of the guardians of the treasure. Grabado por Myron C. Fagan, un famoso escritor de Hollywood que subió en las filas de la élite de Hollywood, descubriendo algunos secretos desagradables en el camino, hizo que el trabajo de su vida fuera exponer la oscuridad que personalmente vio con sus propios ojos. Esta grabación es la culminación del trabajo de su vida. A través de una lente histórica, revela lo que ha estado ocultando en las sombras durante cientos de años. Lo que estás a punto de escuchar no es la teoría de la conspiración, sino un hecho histórico documentado que resiste el escrutinio más rígido y sin más preámbulos en los Illuminati y el Consejo de Relaciones Exteriores. La pregunta de cómo y por qué los Illuminati son el meollo de la gran conspiración para destruir la soberanía de los Estados Unidos y la esclavitud del pueblo estadounidense dentro de una dictadura de una palabra de la ONU es un misterio completamente desconocido para la gran mayoría del pueblo estadounidense. La razón de esto sobre la conciencia del terrible peligro para nuestro país y para todo el mundo libre es simple. Los autores intelectuales de esta gran conspiración tienen el control absoluto de todos nuestros medios de comunicación de masas, especialmente la televisión, la radio, la prensa y Hollywood. Tiene algunas personas que están siendo pagados por la CIA que están contribuyendo a una mayor circulación del Diario de América. Nosotros tenemos las personas que se sometieron al Diario de América. Tiene algunos agentes pagados por la CIA que están trabajando para las cadenas de televisión. Creo que es el tipo de intromisión en detalle, señor presidente, que prefiero tratar en una sesión ejecutiva. ¿Tiene alguna gente que están siendo pagados por la CIA, que están contribuyendo a los servicios nacionales de noticias AP y UPI? De nuevo, creo que estamos entrando en el tipo de detalle, señor presidente, que prefiero manejar en una sesión ejecutiva. Todos sabemos que nuestro Departamento de Estado, el Pentágono y la Casa Blanca han proclamado descaradamente que tienen el derecho y el poder de gestionar las noticias para no decirnos la verdad, sino lo que quieren que creamos. Han aprovechado ese poder por orden de sus amos de la gran conspiración. Y el objetivo es lavarle el cerebro a las personas para que acepten el cebo falso para transformar a los Estados Unidos en una unidad esclavizada del gobierno mundial de las Naciones Unidas. Permítanme aclarar el significado de la expresión «él es liberal». El enemigo, que significa que los conspiradores de una sola palabra se han apoderado de esa palabra liberal como encubrimiento de sus actividades. Suena tan inocente y humanitario como para ser liberal. Este complot satánico se lanzó en la década de 1760, cuando empezó a existir bajo el nombre de los Illuminati. Este Illuminati fue organizado por un tal Adam Weishaupt, nacido judío, que se convirtió al catolicismo. Se convirtió en sacerdote católico y luego, a instancias de la entonces recién organizada Casa de Rothschild, desertó y organizó a los Illuminati. Naturalmente, los Rothschild financian esta operación. Y cada guerra desde entonces, que comenzó con la Revolución Francesa, ha sido promovida por los Illuminati, que operan bajo varios nombres y disfraces.
Digo bajo varios nombres y disfraces porque después de que los Illuminati fueron expuestos y se hicieron demasiado notorios, Weiss, ¿cómo pueden sus conspiradores comenzar a operar bajo varios otros nombres en los Estados Unidos? Inmediatamente, después de la Primera Guerra Mundial, crearon lo que llamaron el Consejo de Relaciones Exteriores, comúnmente conocido como el CFR. Este CFR es en realidad los Illuminati en los Estados Unidos. Tal vez la directiva más importante. El plan de la Casa Blanca era obtener el control absoluto de la prensa en ese momento, los únicos medios de comunicación de masas para distribuir información al público para que todas las noticias y la información podría estar inclinado. Muestran que las masas se podrían convencer que un gobierno mundial es la única solución a nuestros muchos y variados problemas. ¿Ahora sabes quién posee y controla los medios de comunicación de masas? Te voy a decir, prácticamente todos los lotes de películas de Hollywood es propiedad de los Lehman, Q, Loeb y Company, Goldman Sachs y otros banqueros internacionalistas. Todos los canales de radio y televisión nacionales de la nación son propiedad y están controlados por esos mismos banqueros internacionalistas. Lo mismo puede decirse de todas las cadenas de periódicos y revistas metropolitanas, también de los servicios de prensa, como Asociados Unidos de la Prensa Internacional, etc. Las supuestas cabezas de seguridad de todos los medios de comunicación no son más que los frentes para los banqueros internacionalistas, que a su vez componen la jerarquía del CFR, Illuminati de hoy en Estados Unidos. Ahora puedes entender por qué los agentes de prensa del Pentágono Sylvester proclamaron tan descaradamente que el gobierno tiene el derecho de mentirle a la gente. Lo que en realidad querían decir es que nuestro gobierno controlado CFR tenía el poder de Lee para ser creído y por el pueblo estadounidense con el cerebro lavado. Y volvamos a los primeros días de los Illuminati. En 1785, el gobierno de Bavaria prohibió la Illuminati y cerrar las logias del Gran Oriente. Y en 1786 publicaron todos los detalles de la conspiración. El título en inglés de esa publicación son los escritos originales de la orden y secta de los Illuminati. Se enviaron copias de toda la conspiración a todos los jefes de la Iglesia y el Estado en Europa, pero el poder de los Illuminati, que en realidad era el poder de los Rothschild, fue tan grande que esta advertencia fue ignorada. Sin embargo, Illuminati se convirtió en una mala palabra y se fue bajo tierra al mismo tiempo. Weishaupt ordenó a los aluminosos infiltrarse en las logias de la mampostería azul y formar sus propias sociedades secretas dentro de todas las sociedades secretas. Solo los masones que demostraron ser internacionalistas y aquellos cuya conducta demostró que habían desertado de Dios fueron iniciados en los Illuminati. A partir de entonces, los conspiradores se pusieron la capa de filantropía y humanitarismo para ocultar sus actividades revolucionarias y subversivas. Y que todo este secreto enfatiza el poder de los autores intelectuales de los Illuminati para evitar que se enseñen eventos tan terribles de la historia en nuestras escuelas. En 1834, el líder revolucionario italiano Giuseppe Mazzini fue seleccionado por los Illuminati para dirigir su programa revolucionario en todo el mundo, al que sirvió en esa capacidad hasta que murió en 1872. Pero algunos años antes de morir, Mazzini había atraído a un general estadounidense llamado Albert Pike a los Illuminati. Pike quedó fascinado con la idea de un gobierno mundial único y en última instancia se convirtió en el jefe de esta conspiración luciferiana. Entre 1859 y 1871, Pike elaboró un plan militar de 3 guerras mundiales y varias revoluciones en todo el mundo, que se consideraba que transmite la conspiración a su etapa final en el siglo XX.
Pike hizo la mayor parte de su trabajo en su casa en Little Rock, Arkansas, pero unos años más tarde, cuando los Illuminati se alojaron en el Gran Oriente, se convirtió en sospechoso y luego en repudiado debido a las actividades revolucionarias de Mazzini en Europa. Pike organizó lo que llamó el nuevo y reformado Palladium. Creó 3 concilios supremos, uno en Charleston, Carolina del Sur, uno en Roma, Italia, y el tercero en Berlín, Alemania. Hizo que Mazzini estableciera 23 consejos subordinados en ubicaciones estratégicas en todo el mundo. La sede secreta del movimiento revolucionario mundial desde mucho antes de que Marconi inventara la radio. Los científicos de los Illuminati habían encontrado los medios para que Lucio y los jefes de sus consejos se comunicaran en secreto. Fue el descubrimiento de ese secreto lo que permitió a los oficiales de inteligencia entender nuestro aparente incidente no relacionados, como el asesinato de un príncipe austriaco en Sarajevo, tuvieron lugar simultáneamente en todo el mundo y se convirtieron en una guerra o en una revolución. El plan de luchas fue tan simple como ha demostrado ser efectivo. Llamó al comunismo, al nazismo, al sionismo político y otros movimientos internacionales se organizaron y utilizaron para fomentar 3 guerras mundiales globales y al menos 2 revoluciones importantes. La Primera Guerra Mundial se libró. Eligieron habilitar a los Illuminati para destruir nuestro ICM en Rusia, como lo prometió Rothschild después de que esta hora hubiera torpeado su esquema en el Congreso de Viena y transformar a Rusia en una fortaleza del comunismo ateo. Las diferencias surgidas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y alemán debían ser fomentar esta guerra. Después que la guerra terminara, el comunismo debía construirse y usarse para destruir a otros gobiernos y debilitar las religiones. La Segunda Guerra Mundial, cuando y si fuera necesario, se fomentará mediante el uso de las controversias entre fascistas y politólogos durante esta Segunda Guerra Mundial. El comunismo internacional se iba a construir hasta que estuviera a la misma fuerza que la cristiandad unida. Cuando llegó a este punto, contenida y mantenida bajo control hasta que se requiera para el cataclismo social final, como sabemos ahora, Roosevelt, Churchill y Stalin. Poner en práctica esa política exacta. En Truman, Eisenhower, Kennedy y Johnson continuaron con esa misma política exacta. La Tercera Guerra Mundial se fomentará mediante el uso de las llamadas controversias que los agentes de los Illuminati operan bajo cualquier nombre nuevo. Están comenzando entre los sionistas políticos y los líderes del mundo musulmán. La guerra debe ser dirigida de tal manera que todos los del Islam y el sionismo político Israel se destruirán entre sí, mientras que al mismo tiempo las naciones restantes, una vez más divididas sobre este tema, se verán obligadas a luchar en un estado de agotamiento físico, mental, espiritual y económico. Ahora, cualquier persona pensante puede dudar de que la intriga que está ocurriendo en el Medio Oriente y el Lejano Oriente está diseñada para lograr ese objetivo satánico por sí mismo. Predijo todo esto en una declaración que hizo a Mazzini el 15 de agosto de 1871. Pike dijo que después de que termine la Tercera Guerra Mundial, aquellos que inspirarán a la dominación mundial indiscutible provocarán el mayor cataclismo social que el mundo haya conocido. Citando sus propias palabras tomadas de la carta que escribió a Mazzini y que ahora está catalogada en el Museo Británico de Londres, Inglaterra, dijo: desataremos a los nihilistas en los ateos y provocaremos un gran cataclismo social que en todo su horror mostrará claramente a todas las naciones el efecto del ateísmo absoluto, el origen del salvaísmo y de la agitación más sangrienta.
Y luego, en todas partes, la gente, obligada a defenderse de la minoría mundial de los revolucionarios, exterminará a aquellos destructores de la civilización y las multitudes desilusionadas con el cristianismo, cuyos espíritus deístas estarán desde ese momento en adelante sin dirección y liderazgo y ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde enviar su adoración. Recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer. Puso finalmente a la vista del público una manifestación que resultará de un movimiento reaccionario general que seguirá la destrucción del cristianismo y el ateísmo conquistado y exterminado al mismo tiempo. Cuando Mazzini murió en 1872, Pike hizo que otro líder revolucionario italiano llamado Adrian Lemmy, su sucesor. Lemmy, a su vez, fue sucedido por Lenin y Trotsky, y luego por Stanley. Las actividades revolucionarias de todos estos hombres fueron financiadas por banqueros internacionales británicos, franceses, alemanes y estadounidenses, dominados por la casa de Rothschild. Se supone que debemos creer que los banqueros internacionales de hoy, como los cambistas de Cristo, son solo las herramientas, son agentes de la gran conspiración, pero en realidad son los autores intelectuales de todo, mientras el público en general tiene todos los medios de comunicación de masas, les han lavado el cerebro para creer que el comunismo como movimiento de los llamados trabajadores. El hecho real es que tanto los oficiales de inteligencia británicos como los estadounidenses tienen evidencia documental auténtica de que los liberales internacionales que operan a través de sus bancos internacionales, particularmente la casa de Rothschild, financió a ambos lados en cada guerra y revolución desde 1776. Aquellos que hoy comprenden la conspiración del CFR en los Estados Unidos dirigen a nuestro gobierno, a quien sostienen la usura a través de métodos como el sistema de la Reserva Federal en Estados Unidos para luchar en guerras como Vietnam, creada por las Naciones Unidas a fin de promover los planes de los Illuminati de Pike para traer las noticias sobre esa etapa de la conspiración, cuando el comunismo ateo y todo el cristianismo pueden ser forzados a una tercera guerra mundial dentro de cada nación restante, así como a escala internacional. Ahora, déjenme mostrarles cómo nuestro gobierno federal y el pueblo estadounidense han sido absorbidos por el plan de adquisición mundial de la gran conspiración de los Illuminati, y siempre tienen en cuenta que las Naciones Unidas se crearon para convertirse en la vivienda de ese mundo llamado conspiración liberal. Los fundamentos reales del complot para la toma del control de los Estados Unidos se establecieron durante el período de nuestra guerra civil. No es que Weiss haya ayudado en las mentes maestras anteriores a pasar por alto el nuevo mundo, que Weiss esperaba que sus agentes hubieran plantado aquí tan lejos como el revolucionario guerra. Pero George Washington fue más que un rival para ellos. Fue durante la guerra civil que los conspiradores lanzaron sus primeros esfuerzos concretos. Sabemos que Judah Benjamin, el principal asesor de Jefferson Davis, era un agente de Rothschild. También sabemos que hubo agentes de Rothschild que plantaron un gabinete de Abraham Lincoln, que trató de venderlo en un negocio financiero con la casa de Rothschild, pero sin vencer el plan y sin rodeos. Rechazado por lo que ocurrió en la enemistad eterna de la investigación de Rothschild del asesinato de Lincoln, reveló que la cabina de asesinos era miembro de un grupo secreto conspirador, porque había una serie de funcionarios gubernamentales muy importantes involucrados. El nombre del grupo nunca fue revelado y se convirtió en un misterio, exactamente como el asesinato de Jack Kennedy. Todavía es un misterio.
De todos modos, el final de la Guerra Civil destruyó temporalmente todas las posibilidades de que la Casa de Rothschild se aferrara a nuestro sistema monetario, tal como lo habían adquirido en Gran Bretaña y otras naciones en Europa. Digo temporalmente porque los Rothschild son los autores intelectuales de la conspiración y nunca se rinden. Así que tuvieron que comenzar desde cero, pero no perdieron tiempo en comenzar. Poco después de la Guerra Civil, un joven inmigrante que se hace llamar Jacob A. Schiff llegó a Nueva York. Jacob era un joven con una misión para la casa Rothschild. Jacob era hijo de un rabino nacido en una de las casas de Rothschild en Frankfurt, Alemania. No voy a profundizar en sus antecedentes. El punto importante es que Rothschild reconoció en él no solo un potencial mago del dinero, sino que más bien también vio las cualidades maquiavélicas latentes. Y Jacob, que cortejó, se convirtió en un funcionario invaluable en la gran conspiración de una sola palabra. Después de un periodo de entrenamiento relativamente breve en el banco londinense de Rothschild, Jacob partió hacia Estados Unidos con instrucciones de comprar una casa bancaria que sería el trampolín para adquirir el control del sistema monetario de los Estados Unidos. En realidad, Jacob vino aquí para realizar tareas específicas. Número 1, y lo más importante, fue adquirir el control del sistema monetario de los Estados Unidos. Número 2. Encuentra un hombre deseable que por un precio estaría dispuesto a servir como un títere para la gran conspiración y promoverlo a lugares altos en nuestro gobierno federal, nuestro Congreso y en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Número 3. Crear grupos minoritarios a lo largo de la nación, particularmente entre blancos y negros. Número 4. Crear un movimiento para destruir la religión en los Estados Unidos, pero el cristianismo como objetivo principal de la sede de la gran conspiración a fines de 1700 fue en Frankfurt, Alemania, donde la casa de Rothschild había sido establecida por el alcalde de Hohenzollern, quien adoptó el nombre de Rothschild y vincular a otros financieros internacionales que literalmente habían vendido sus almas al diablo. Después de la exposición del gobierno bávaro en 1786, los conspiradores trasladaron su sede a Suiza y luego a Londres desde la Segunda Guerra Mundial, después de que Jacob Schiff, el niño de Rothschild en Estados Unidos, muriera. La sede de la rama estadounidense estuvo en el edificio Harold Pratt en Nueva York y los Rockefeller, originalmente los protegidos de Schiff, se han hecho cargo de la manipulación de las finanzas en Estados Unidos para los Illuminati. En las fases finales de la conspiración, el único gobierno mundial consistirá en el rey dictador jefe de las Naciones Unidas, el CFR y algunos economistas científicos multimillonarios para aprobar su devoción a la gran conspiración. Todos los demás se integrarán en un vasto conglomerado de humanidad mestiza. En realidad, esclavos. What you just heard was a very small piece of that recording. The full recording is well over 2 hours in length and is widely available online. Just Google Myron Fagan CFR or Myron Fagan Illuminati and you can find several versions of it. Please leave a comment below and tell us what you think about this. And also, don't forget to hit that like button. Until next time, thank you all for watching.